Record. Ya. Vamos a grabar esta parte de la clase para que quede guardada el tema de los códigos. Entonces, bueno, ya lo primero que hicimos entonces fue definir una función, en donde, ¿cómo definimos una función? Utilizamos la palabra def, nombre, los argumentos de entrada, lo que vamos a hacer y un return, que en este caso va a ser el valor de f de x6. Luego, lo que definimos son las condiciones iniciales. En este caso, las condiciones iniciales eran que x0 es igual a 0, y0 es igual a 1, h, que era el paso, era igual a 0,5 y el final era 2. ¿Por qué el final era 2? Porque el ejercicio nos decía que el valor de x iba a estar entre 0 y 2. O sea, este avance que nosotros hacemos acá, tenemos cuando x ya llega a 2, paramos de iterar o de avanzar. ¿Ya? Por ahora todo se entiende, ¿cierto? ¿Sí? Si seguimos avanzando, vamos a empezar ahí a pillarnos con algunas cositas. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser crear el paso a paso del valor de x. En este caso, nosotros vamos a hacer un NumPy arrange. ¿Qué es lo que hace este NumPy arrange? Es crear un vector que va desde, vamos a anotar acá, el NumPy arrange, el NumPy arrange dice que para crear el NumPy arrange es de la siguiente manera. Tenemos el inicio, final y los pasos, ¿cierto? Entonces, en este caso, el inicio era 0, el final era 2. Pero si se dan cuenta, acá no se puso directamente el 2, sino que se colocó final más h. ¿Por qué se colocó final más h? Porque si yo solo colocaba final, no iba a estar considerando el 2, estaría llegando hasta el 1,5 y nosotros queremos llegar hasta el 2. Por eso se coloca, en vez de colocar final, se coloca final más h. Y finalmente el paso es el que te da el ejercicio, que en este caso es el valor de h. ¿Sí? ¿Se entendió eso, cierto? Luego tenemos que crear el arreglo para los valores de i. En este caso, el arreglo para los valores de i, nosotros vamos a utilizar una función que no hemos utilizado, que ahí era ceros. En este caso era ceros like. Vamos a ahí, ahí, ahí sí. Ya, en este caso, nosotros vamos a utilizar esta función que se llama np.0slide. ¿Qué es lo que hace esta función np.0slide? Lo que hace es crearte un arreglo vacío, pero con el largo de lo que tú le des. En este caso, vamos a borrar un poquito acá. Acá. En este caso, yo le estoy diciendo ynp.0slide y le doy len x. Cuando nosotros hacemos uso del len x, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es que queremos acceder al tamaño de x. Entonces, en este caso, len x, ¿qué es lo que calcula? El tamaño del vector x. Del vector x. Entonces, si yo, por ejemplo, si yo hiciera, por ejemplo, print len x, ¿qué número debería entregarme eso? 5, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el largo de x es 5. 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 valores. Entonces, ¿qué es lo que me va a crear esto? Un arreglo con puros valores 0, pero del tamaño de x. O sea, me va a crear algo de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, pero con valores 0 en el interior. ¿Por qué nosotros hacemos esto? Nosotros anteriormente lo que hacíamos era simplemente decir y igual a lista vacía. Esto nosotros lo hacíamos cuando no teníamos el conocimiento
de cuántas cosas íbamos a ingresar en esa lista. En este caso, sí, tenemos el conocimiento de cuántas cosas van a ingresar. ¿Por qué? Porque te lo da los valores de X. Entonces, por eso nosotros utilizamos cero slash. Y en este caso, el profe Media le gusta trabajar con esa convención, entonces es importante trabajar de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos trabajando de manera correcta. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, cierto? Sí, ya, vamos bien entonces. Ahora, vamos a borrar acá. Bien, vamos a borrar. Acá. Ahora, cuando nosotros creamos lo que es un vector o un arreglo, son puras cajitas, ¿cierto? 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ya está cuestión aquí. Este lo sacamos. Entonces son puras cajitas, pero cada cajita tiene una posición. En este caso, nosotros decimos que la cajita I son puros ceros, ¿cierto? Y los ceros son los valores dentro de cada caja, pero cada caja tiene una posición. Esta tiene la posición cero, esta tiene la posición uno, esta tiene la posición 2, esta tiene la posición 3 y esta tiene la posición 4. Esto se conoce como indexación, que era lo que probablemente vieron en programación uno, que hace referencia al índice del valor. Entonces, en este caso, si yo hago lo que estoy haciendo de y, paréntesis cuadrado cero igual a y cero, lo que estoy haciendo ahí es decirle, quiero que en la posición 0, cuando nosotros utilizamos paréntesis cuadrados, le digo, quiero que en la posición cero, o sea, en esta posición de acá, quiero que esa posición tenga el valor de y0. ¿Y cuál es el valor de y0? Era 1. Entonces ahora, este arreglo de puros ceros que habíamos creado inicialmente, ya no son puros ceros, sino que ahora el primer valor de acá es 1. ¿Por qué hacemos eso? Porque más adelante vamos a trabajar con las posiciones de cada vector X como Y y vamos a ir trabajando. ¿Se entendió eso, cierto? ¿Sí? Sí, sí, no hay problema. Que lo que nosotros decimos que cuando nosotros creamos un vector o también conocido como arreglo, a borrar esto, cuando nosotros creamos un arreglo, lo que se hace es crear puras cajitas, ¿cierto? Entonces, vamos a tener puras cajitas. Y esas cajitas, cada caja tiene una posición. Entonces, la primera posición es el valor cero, la segunda uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, le damos valores a cada caja. Entonces, esta va a tener el 2, 4, el 8, el 7, el 9, el 10, el 11, el 13, el 14 y el 15. Entonces, si nosotros queremos acceder a una posición en específico, lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a llamar a esta, la vamos a llamar A. Entonces, colocamos el nombre del arreglo, paréntesis cuadrados, y acá yo coloco la posición a la cual quiero ir. Si yo, por ejemplo, acá colocara 4, ¿qué valor me mostraría si yo hago un print a 4? Me mostraría el 9. ¿Por qué? Porque en la posición 4 yo tengo el número 9. Si yo, por ejemplo, ahora hiciera print a igual a 9, el 15, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Cierto? Sí. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Es decir que mi matriz o mi arreglo que yo había creado inicialmente, que eran puros ceros, ahora lo que yo quiero es que la primera posición, entonces la posición cero, valga igual a y0, que en este caso era 1.
¿Por qué? Porque eso te lo da el ejercicio. Entonces ahora, a este arreglo de ceros que yo definí inicialmente acá, ahora ya le empecé a cambiar los valores y ahora el primer valor no es cero, sino que ahora es uno. Uno. ¿Sí? ¿Se entiende ahí, cierto? ¿Sí? Ya. Luego, lo que está acá es simplemente print, nomás, para poder mostrar información. Eh, Hay varias maneras de hacer un print. Una de las maneras que nosotros estábamos utilizando era colocar print, la palabra, por ejemplo, hola, espacio y la variable. Hay otra manera también de hacer print, como es la que se muestra ahí, que es utilizando el F. Y lo que hace este printf es print, se coloca todo entre comillas y lo que vaya a ser variable lo coloco entre llaves. Entonces, condición inicial, 2.x0, entre llaves y el valor que voy a mostrar. Eso es simplemente una manera, otra manera de utilizar el print, pero eso es tema de visualización. ¿Ya? Ahora ya viene la parte importante, que es la parte de la iteración. Entonces, ¿cómo funcionaba el ciclo for? Borro esto nomás, ¿cierto? Sí. Acá. Ya, el ciclo for funciona de la siguiente manera. For, acá va el iterable in range. Y acá los valores. Si yo, por ejemplo, coloco 5 lo que va a ser, y si yo, por ejemplo, después el iterable lo vamos a llamar i, y yo coloco print i, lo que va a mostrar va a ser 0, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque me mostró 5 valores. Eso es lo que hace el for. Y el iterable es el valor que va iterando, o sea, que va avanzando uno a uno. En este caso, a diferencia del while, no hay que en un punto hacer el aumento, sino que el for solo se dedica a hacer esa iteración. ¿Todos entienden cómo funciona el for, cierto? ¿Ya? Entonces, acá nosotros tenemos, eso lo vamos a explicar más adelante, pero nosotros tenemos for k y range de length x menos 1. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, para el iterable k, en el rango de 0 hasta el largo de x menos 1. O sea, length x, que era 5 menos 1, vamos a iterar hasta 4. ¿Ya? Más adelante vamos a explicar por qué se hace así. Entonces, ahora es donde viene la parte importante, que es la parte en donde vamos a calcular el método de Euler. Entonces, si se recuerdan cuando nosotros hicimos el paso a paso del método de Euler, ahorrar acá, lo primero que nosotros hacíamos era calcular el valor de la función. Entonces, nosotros teníamos que x0 es igual a 0, y0 es igual a 1, y nuestra función era 3x más 1. Entonces, lo que nosotros hacíamos era decir, yk más 1 es igual a yk más h por f xk más yk. Entonces lo que nosotros primero hacíamos era calcular esta función, ¿cierto? Entonces nosotros decíamos f de x0, y0 va a ser 3 por 0 más 1. Entonces eso nos daba 1. Entonces eso es lo primero que hacemos acá. Nosotros calculamos o hacemos punto de la función que creamos arriba, que se llamaba función, y el valor de la función lo vamos guardando en esta variable. Nosotros, ¿cómo utilizamos una función?
nosotros arriba, acá arriba, habíamos creado la función con el nombre función y para poder utilizarla simplemente ingresamos los valores. En este caso es importante saber el orden en que yo ingreso los valores. Arriba la función nosotros la creamos como de función x, y. Entonces, cuando yo utilice la función, tengo que utilizarla con el mismo orden, x, y. ¿Por qué? Porque si yo ingreso los valores cambiados o ingreso los valores como quiera, probablemente va a entregarte un error. ¿Ya? Vamos bien, ¿cierto? ¿Sí? Y ahora viene una parte importante. Entonces nosotros tenemos que en la variable f, x, y, vamos a ir guardando los valores de la función. Y acá nosotros tenemos xk, coma, yk. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso que tenemos ahí? Esto de acá quiere decir que cuando comencemos con el ciclo for parte en cero, ¿cierto? Entonces, acá la evaluación de la función va a ser f, x, y, función va a ser x, y, aquí, cero y cero. O sea, vamos a iniciar con la posición cero, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros acá arriba vamos a anotar este era cero, 0,5, 1, 1,5, 2. Y era 1, 1, 2, 3, 4. Entonces, si esto nosotros lo hacemos en cuadraditos, ahí, ahí, taca, taca, taca. Esta es la posición cero y esta es la posición cero. Entonces, la primera vez que yo hago la iteración, estamos evaluando las condiciones iniciales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la posición cero dentro de nuestros arreglos X e Y hace referencia a la primera posición. ¿Se entendió eso, cierto? ¿Sí? Ahora vamos a la segunda parte. En la segunda parte ya aplicamos el método de Euler. Dice acá, y K más 1 va a ser igual a YK más H, que era el paso, por el valor de la función que estamos calculando arriba. Entonces, acá, ¿qué es lo que estamos calculando? Si nosotros reemplazamos acá el valor de K, estaríamos, esta es la primera iteración, entonces la primera iteración es K igual a 0, entonces Y 0 más 1, Y0 más H por F de X, Y. Entonces, estamos calculando F de X, Y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que calculemos acá se va a guardar en la posición 1. Entonces, voy a hacer el cálculo y el resultado ahora va a sobreescribir al 0 que tenía el Y lo va a anotar ahí. Va. Entonces, el primer ejercicio acá nos daba, nos daba 1,5. Entonces ahora lo que va a hacer es, ya no vamos a tener un cero, sino que ahora vamos a tener acá un 1,5. 1,5. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, cierto? Entonces ahora vamos a la segunda iteración y ahora acá es igual a 1. Entonces ahora lo mismo. Entonces acá yo voy, este valor va a ser la función, pero ahora acá es igual a 1 porque iteramos el ciclo for, partimos en K0, ahora pasamos a 1, entonces acá vamos a tener X1, Y1,
estos paréntesis cuadrados. Entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? X en la posición 1, el valor era 0,5 y Y en la posición 1, acabamos de crear ese valor. ¿Por qué? Porque lo creamos acá 1,5. Entonces, si se dan cuenta, calculamos y vamos utilizando de manera inmediata. Entonces, acá calculamos, nos había dado 1,5 y en la siguiente iteración ya lo estamos utilizando. Entonces, hacemos el cálculo y ahora vamos a tener que Y en la posición 2 va a ser Y1 más H por F de XY y eso nos da 3. Entonces, ahora acá nos dio 3 y ahora eso se reemplaza en la posición 2. Entonces ahora este ya no va a ser 0, sino que va a ser 3 en la posición 2. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al final, cuando ya se cumple que x es igual a 2 y terminamos las iteraciones. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Mm? Ya. Eso lo ahora vamos a ejecutar el código y no, esto de acá simplemente son puros print para poder mostrar información. Entonces vamos a ejecutar el código. Esto se va. ¿Qué pasó aquí? Eh, ¿Qué pasó acá? Ya, vamos a leer el otro de acá, que es lo mismo. Ah, dice muchos índices. Sí, pero Sí, sí, es como chido. Index. Perfecto. ah, Más de lo que aguanta, pero saquemos ese de acá. puede que sea porque es un flow. Vamos a ver ahí. Y ahí sí, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos observando la iteración, cuando esto inicia, tenemos que la condición inicial es 0 y para X y la condición inicial es 1 para Y. Tenemos que el paso es 0,5, que el X va a ir desde 0 hasta 2 y que el primer punto va a ser 0,0, 1,0, ¿cierto? Entonces, en la primera iteración, lo que pasa es que nosotros utilizamos el valor anterior. Vamos como el valor anterior para calcular el actual. Entonces, para calcular el I nuevo, que en este caso, cuando nosotros empezamos, era este I1, utilizábamos los valores anteriores, que en este caso era X0, Y0. Entonces, cuando nosotros llegamos a la última iteración, que en este caso es la iteración 4, en donde nosotros utilizamos el valor anterior, que en este caso era X3, Y3, a partir de esos valores nosotros calculábamos lo siguiente que era Y4, X4. Si yo hubiera utilizado el largo de X normal, lo primero que hubiera pasado es que me hubiera tirado un error. ¿Por qué? Porque el K está definido hasta cierto rango. Lo que pasa es que acá al poner K más 1, estamos calculando siempre el siguiente. Entonces nosotros definimos el valor de X, o sea, definimos el valor de Y con el mismo tamaño de X, pero nosotros al estar calculando el siguiente nos estamos pasando de índice, o sea, de manera, nosotros teníamos X, teníamos que era 0, 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0. Y nosotros teníamos que Y era ahí. Cuando nosotros la primera vez que lo definíamos teníamos 0, 0, 0, 0 y 0. Pero que ambos tenían el mismo tamaño, ¿cierto? Pero cuando yo voy acá, en esta posición, y digo Y más 1, es como que yo quiera acceder a una posición que no existe. Entonces, yo al acceder a esa posición que no existe, el código nos va a tirar error. De hecho, vamos a hacer ahí la prueba.
acá, si yo borro el -1 y ejecuto ahora, me dice el índice de 5 está fuera de, como del largo de nuestro arreglo. ¿Por qué? Porque cuando yo voy llegando acá y digo y llega acá +1, es como decirle que quiero guardar el valor en un cuadradito que no existe. Entonces, yo tengo que restarle 1 para que este de acá sea mi último y me lo guarde en el final. Entonces, de esa manera, yo puedo evitar esos errores. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta con los ciclos for, con los arrays? En sí, si se dan cuenta, la parte más importante de esto es entender cómo funciona esto de los índices, cómo yo voy avanzando, cómo yo voy iterando. Y estos print es simplemente para poder mostrar información. Entonces, yo acá digo, eh, acá comillas, todo lo que sea en puntos en color rojo es texto y lo que yo coloque entre paréntesis, entre llaves va a ser una variable que voy a mostrar. Ahora vamos a revisar el mismo ejercicio, pero, oh, que apreté aquí, pero vamos a aplicar una comparación. ¿Por qué? ¿Por qué es importante aplicar esta comparación? Como les dije, ahora simplemente expliqué el método de Euler para que podamos realizar este tipo de ejercicios. Más adelante, todo el curso va a calcular en los métodos de Euler y en todos los ejercicios vamos a calcular la solución exacta versus el valor real. O sea, la solución exacta versus el valor obtenido mediante el método, y eso también se puede programar. Entonces, ¿cómo realizamos esa programación? De manera muy sencilla. ¿Qué es lo que agregamos? Acá está la función con la que nosotros estamos iterando. El ejercicio acá nos dice que la solución exacta para nuestra EDO es esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La programamos. ¿Cómo la programamos? Como 4 por npx, aquí estamos utilizando el exponencial de NumPy, -3x menos 3. O sea, literalmente estamos retornando el valor de la solución. Luego tenemos las condiciones iniciales. Y acá lo mismo, tenemos el valor de X, el NumPy Range, tenemos el valor de Y, y ahora vamos a crear otro arreglo para poder guardar los valores de la variable exacta que se va a llamar Y exacta, y va a ser igual que la de arriba, ceros del largo de X. Seguimos avanzando y la solución exacta se calcula de manera muy sencilla utilizando simplemente una línea de código dentro del ciclo for. ¿Por qué se calcula de esta manera? Porque la solución exacta lo que hace es evaluar los valores de X dentro de una solución. Entonces, en este caso, para calcular los valores de la solución exacta, decimos for y in range len X, y acá y exacta, que es el arreglo que nosotros creamos anteriormente con el iterable y, acá la función solución exacta, y acá adentro va el argumento de nuestra función, que era xy. Entonces, ¿por qué se hace de esta manera tan sencilla? Porque acá no estamos calculando de método iterativo, sino que directamente dentro, en nuestra solución exacta, que es y de x, 4 x menos 3x menos 3, nosotros simplemente evaluamos los valores de x que habíamos creado anteriormente. Entonces simplemente
nosotros teníamos que nuestros valores de X eran 0, 0.5, 1.0, 1.5 y 2.0. Y lo que hacemos en nuestra solución exacta es calcularlo. Entonces, cuando X es 0, ahí el primer valor. Después cuando X es 0,5, cuando X es 1, cuando X es 1.5 y cuando X es 2.0. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque simplemente estamos evaluando en una función y valores de X. Por eso se hace de esta manera, de manera sencilla. ¿Sí? ¿Se entendió el for que se aplica ahí? ¿Sí? ¿No? Luego calculamos igual como lo hicimos anteriormente y simplemente acá, dentro del ciclo for, va dentro del print, realizamos la recta. La recta es básicamente restar, acá, realizar la recta entre el valor que estamos obteniendo con el método iterativo y el valor que obtuvimos con la solución exacta. Entonces, si yo ejecuto este código, acá al final me entregó acá por ejemplo, el método iterativo nos dio uno, la solución exacta nos dio uno, el error era cero. El método iterativo nos dio 1.5, que era lo que habíamos calculado anteriormente, y la solución exacta para x igual a 0,5. O sea, acá era 2.049, o sea, tuvimos un error de 0.5. Y así sucesivamente. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Sí? Sí, po. Porque si se dan cuenta, a medida que vamos aumentando, el error va aumentando. Es por eso que este método de Euler es el primer método que nosotros vamos a ver en clases y es el método básico que dio inicio a todos los otros métodos que vamos a ver. Después hay otros métodos iterativos como el método de Ron-Kikuta, el método de Ron-Kikuta 1, 2, 3, 4, y esos son mejoras del método de Euler que se van a dar cuenta que ese error lo va a reducir. Y finalmente, ¿hasta qué hora es esta clase? 9:20, ¿no? 9:25. Y finalmente, para darle ya el último toque al código, realizamos una gráfica en donde comparamos los valores obtenidos mediante la iteración con la solución exacta. Entonces, para graficar, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos matplotlib.pyplot as plt. Acá es importante acordarse del punto pyplot porque este punto pyplot es la que trae todas las funciones para poder graficar y le damos el nombre de plt. Entonces, en este caso, lo mismo, tenemos la función que ya definimos, tenemos la solución exacta, tenemos las condiciones iniciales, tenemos los arreglos, tenemos el cálculo de los valores para la solución exacta, tenemos el cálculo para los valores utilizando el método de Euler y después simplemente vamos acá al final, vamos a realizar el gráfico. ¿Y cómo graficamos? En este caso, vamos a graficar una encima de la otra. Entonces, vamos a graficar los valores obtenidos mediante el método de Euler. Entonces, graficamos X con respecto a Y, lo graficamos de color rojo y le damos un nombre Euler. Luego, graficamos los valores obtenidos para la solución exacta. Entonces, graficamos X con respecto a Y exacta, le damos un color azul y le colocamos label exacta, graficamos o sea, le damos un nombre al eje X, le damos un nombre al eje Y, le colocamos un título, activamos las leyendas para que aparezcan los nombres acá, le colocamos el grid y finalmente plt.show. Entonces ejecutamos esto de acá y nos da el gráfico. Entonces, si se dan cuenta, el gráfico
que es la que nos dio el ejercicio, y nosotros obtuvimos esto de acá. Entonces, probablemente esto mismo que nosotros hicimos hoy día en clase, ustedes lo van a tener que hacer en sus tareas, en donde van a tener que hacer esto mismo a mano, luego van a tener que hacerlo en programación y después van a tener que entregar un resultado como este. Entonces, si se dan cuenta, es bastante, no sé si no, o sea, no es tan sencillo, pero es entendible. Y en este caso yo realicé tres códigos para poder ir avanzando como en dificultad, pero en un solo código ustedes pueden agregar todo. Si se dan cuenta, este último código tiene 76 líneas, el código anterior tiene 59 líneas y el primer código que hicimos tenía solo 37 líneas. Entonces, claro, nosotros fuimos avanzando en dificultad, pero el último código que hicimos, este de acá, es el que nos entregaba todo. Nos entrega el cálculo del gráfico, el cálculo del método y así sucesivamente. Estos prints que yo coloqué acá es simplemente para mostrar información. Es importante saber utilizar los prints cuando realmente son importantes. Muchas veces nosotros vamos a hacer códigos en donde no entendemos lo que está sucediendo, y colocar un print en alguna zona específica del código nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, acá yo coloqué un print en donde voy viendo la iteración, voy viendo el punto actual con el cual estoy trabajando, voy viendo el valor que me entrega f de x de y, el valor que me entrega el Euler. Entonces, esto les va a servir mucho cuando estén haciendo ejercicios, por ejemplo, más adelante, preparándose para la prueba. Ustedes van a calcular, no sé, el método Ronqueputa a mano, y después lo comparan con el código y van a poder ver si lo están haciendo de manera correcta. No sé si quedó. Bueno, esto que está acá es básicamente, si no lo entienden, es repetir 50 veces este string para que me genere una separación. O sea, para que me genere eso de ahí. Eso de ahí lo genero haciendo esto, que es decir, esto de acá por 50 para que aparezca 50 veces y aparezca hacia el lado. ¿Qué otra cosa más? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta con el código. Esto yo lo voy a subir, el video también lo voy a subir a YouTube, le voy a subir el link para que quede guardado. Y como les digo, ya esta sería como la última semana de lo que es semana de clase. Vamos a